el Señor es ese Dios que nos busca con su presencia. Dice la palabra que con cuerdas de amor somos atraídos hacia Él. Entonces, ¿necesitamos la presencia de Dios todos los días? Sí, Señor, necesitamos la presencia de Dios. ¿Necesitamos la presencia de Dios para servir en un ministerio? Indefectiblemente que sí. ¿Necesitamos ser llenos de la presencia de Dios para tocar un teclado? Seguramente que sí. ¿Qué tipo de sacrificio le estamos ofreciendo a Dios? ¿Qué tipo de servicio le estamos ofreciendo a Dios? Guarda con ofrecer servicios extraños. El Antiguo Testamento habla de eso. Los fuegos extraños que le ofrecían los hijos de Aarón. ¿Está bien? ¿Los hijos de Aarón? Los estudiosos de la palabra que me digan si estoy bien o no. Le ofrecieron un fuego extraño. ¿Qué les pasó? La presencia de Dios los terminó fulminando. La presencia de Dios de ese tiempo es la misma de hoy día. Hermanos, tengamos temor de Dios. Tengamos temor para servir. Tengamos temor. ¿Sabe qué? Como pastores somos mayordomos de todas estas cosas. Del tiempo, de los talentos, de los recursos, de los beneficios de Dios, de la iglesia, de las personas, de los ministerios, del dinero. Pastores enriquecidos ilícitamente, pastores que están metidos en pornografía, pastores que están metidos en abusos sexuales, líderes metidos en todo esto, iglesias metidas en todas estas cosas. ¿Sabía usted todo esto? Escuche las noticias y mírelas. Y se va a enterar de un montón de cosas. Negociaciones fraudulentas. Dios quiere que seamos transparentes delante de su presencia. Dios necesita gente honorable. Dios necesita en este tiempo hombres llenos de Dios. Hombres llenos de su presencia. Dios necesita hombres que afirmen que en su vida, como decía Pablo, yo estoy persuadido de esto, hermano, decía Pablo. A mí nada me mueve de lo que yo estoy creyendo y en quién he creído, decía Pablo. Estoy persuadido de esto, que lo que yo estoy haciendo es acción y obra que el Espíritu Santo está permitiendo que yo haga en este tiempo. Ese era Pablo. Era el apóstol de la gente, el apóstol de los gentiles. Pero usted en este tiempo es un hijo de Dios que está permitido por Dios para que sea usado donde usted trabaja, donde usted vive, en el barrio donde vive, en la cuadra, en la iglesia. Gente para provocar cambio. Usted es una persona, un hijo de Dios que está destinado por Dios a donde usted se mueve. ¿Sabe qué? Para provocar cambios. Provocar que el Espíritu Santo haga algo donde usted se mueva. Es necesario provocar cambios, y los cambios los genera y lo provoca la presencia de Dios a través de su vida. Guarda con eso, usted no es merecedor de nada, yo tampoco. La gracia de Dios nos abarcó. La gracia de Dios es una gracia, es un favor no merecido para ninguno de nosotros, pero su gracia nos alcanza cada día. Porque gracia sobre gracia dice que somos nosotros edificados. La misericordia de Dios, dice la palabra, son nuevas todos los días, cada mañana. Entonces usted cuando se levanta tiene que decir, Señor, gracias por tu gracia. Gracias por la misericordia que se renueva sobre mi vida. Entonces necesitamos marcar diferencia. ¿Sabe qué? Cuando usted se junta con sus amigos, usted tiene que convertirse a sus amigos, no que sus amigos lo conviertan a usted. Usted tiene que llevarlo a la presencia de Dios. Usted tiene que marcar la diferencia donde entiendan y vean que allí hay un hijo de Dios. Y si a usted le hace mal juntarse con sus amigos, no se junte más, hermano. Cuando usted alcance madurez espiritual dentro de la presencia de Dios, en esa intimidad con Dios, usted va a entender que es momento para volver, y es momento para predicar, y es momento para surgir y provocar que una persona reciba a Cristo en su vida, y usted sea usado como un puente para que esa persona, usted le pueda cambiar la eternidad. Mayordomo de los talentos. Entonces es necesario cómo usar el talento de su palabra, cómo usa su boca usted cuando está fuera de la iglesia. Es fácil estar dentro de la iglesia y no decir nada malo, ¿no?
Aunque para ahí pasa, ¿no? Por ahí nos olvidamos que somos hijos de Dios y que el que yo tengo al lado mío es mi hermano y no es mi enemigo. Guarda con esto. Necesito yo entender que el que tengo al lado, o el que usted tiene al lado, dígale, vos sos mi hermano, vos sos mi amigo en Cristo. Vos no sos mi enemigo, vos sos mi amigo, somos hermanos en Cristo. A veces pasa que en las iglesias se terminan sacando los ojos algunos. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Qué difícil que es cuando se ponen las cosas pesadas dentro de una iglesia. Los problemas, las dificultades, cuando a usted lo ofenden, ¿cuál es la reacción que usted tiene? ¿Qué hacemos en los momentos de dificultad? ¿Qué hacemos cuando estamos en problemas? Allí es donde se forja el carácter del cristiano. Es allí donde nuestra vida es mudada a un lugar diferente. Es allí donde la obra del Espíritu Santo empieza a actuar en nosotros y la mirada que teníamos sobre tal persona, el Espíritu Santo viene y te dice, ese es tu hermano, no es tu enemigo. Cambia la óptica, cambia la mirada. En los momentos de dificultades, cuando el Espíritu Santo te dice, este es Dios. Y a Dios lo empezamos a ver desde otra óptica, desde otra mirada. Tenemos otra experiencia con Dios. Los procesos, los desiertos son necesarios para ver a Dios sobrenaturalmente actuando en cada una de nuestras vidas, en nuestros procesos, en nuestra dificultad, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Querido varón, usted es sacerdote de su casa. Usted es el hombre donde tiene que plantarse como un varón lleno de la presencia de Dios, donde usted sea mayordomo de su esposa, no un machista, sino donde usted sea el mayordomo que Dios quiere que usted sea, dándole honor y respeto a la mujer que tiene al lado, tratándola, como dice la palabra, como vaso frágil, dándole honor y respeto a su esposa, dándole honor y respeto a sus hijos, enseñándoles con ejemplos cuál es el camino a seguir para que nuestros hijos sean motivados por el hombre que están viendo, que es su padre, que cuando lo está mirando está orando, está clamando, está intercediendo, está arrodillado en la presencia de Dios. Y ahí usted va a ver hijos regenerados, hijos tocados por la presencia de Dios, porque está viendo un padre que es ejemplo. A un padre que lo está motivando, si este es el Dios al cual mi padre está sirviendo, yo soy así, yo quiero ser como mi papá. Ahora, ¿qué ejemplo le damos a nuestros padres en la casa, en la intimidad? ¿Qué hacemos cuando salimos de la iglesia y llegamos a nuestra casa? Mayordomos de los talentos, mayordomos de las habilidades y las capacidades que Dios ha puesto. De lo que sale de nuestra boca, palabras sanas y reprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Escuchó bien? ¿Escuchó bien? Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Cómo es nuestro testimonio fuera de la iglesia? Dentro de nuestra casa. ¿Cómo es el testimonio dentro de la iglesia? Y mirá, ¿sabes? Guarda con aquel porque es medio picante aquel. Entonces por ahí tenés cuidado con el hermano ese porque si te le cruzaste, ya te hizo la cruz. Algunos se ríen, pero pasa eso. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro porque habéis sido comprados por precio? ¿Escuchó? Hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son
de Dios. Todo es de Dios. Nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro espíritu. Es necesario que la palabra de Dios sea revelada. Y la palabra, ¿sabe dónde tiene que ir la revelación? Al espíritu, a nuestro espíritu. Porque hay tantas personas que usted dice, ¿cuándo va a cambiar? ¿Cuándo va a cambiar? ¿Por qué esta persona no crece económicamente? ¿Por qué esta persona no crece espiritualmente? Sigue siendo la misma. Usted la ve años y años y años, gente de 20, 30, 40 años en una iglesia y no cambiaron. Los mismos patrones de vida, el mismo estilo de vida. ¿Sabe por qué? Porque la palabra no se le reveló al espíritu. Cuando la palabra, el rema de Dios baja y es revelada a su espíritu, yo le puedo asegurar que hay un cambio de vida como en el hombre que está acá. Hay un cambio de vida, hay un cambio de dirección, hay una mente que se regenera, hay una mente, Romanos 12:2 dice, no nos amoldemos a este siglo, no nos amoldemos a lo que el mundo o el sistema nos va llevando, porque el mundo te va llevando, ¿eh? Y te lleva, y te lleva, y te lleva. ¿Qué hacemos cuando nos lleva? ¿Qué hacemos con la pornografía blanda? La pornografía blanda entra por lo blandito, entra por la propagandita que se te puso en el vértice de arriba de la computadora. Cuando le hiciste clic, hermano, ahí ya. Entonces es necesario que no ignoremos que mi cuerpo es templo de Dios. Yo la otra vez me puse una camisa en la iglesia un domingo, una camisita blanca con corbatita, que acá y que allá, y se me notaba el rollito acá al costado. Y dije, me parece que el santuario se está creciendo. Y sabe que a veces olvidamos esto. Olvidamos que nuestro cuerpo es de Dios. ¿Hace cuánto que usted no se hace un chequeo médico? ¿Vos? Que sos enfermero. ¿Hace 3 meses? ¿Hace cuánto que no se hace un chequeo médico? Nadie. ¿Sabe que estadísticamente está comprobado que el que muere primero es el hombre? ¿Sabe por qué? Porque no se cuidan, no nos cuidamos. Hay no sé cuánto es la estadística, pero si usted se pone a ver, nosotros en la iglesia tenemos como 10 viudas. Parezco el Roberto Galán, le ando buscando novia a alguno. No, es un chiste. No, yo no estoy para eso, no ando buscando novia a nadie. Pero 10 viudas tenemos en la iglesia, 10 u 11. ¿Qué pasó ahí? Y hubieron algunos hombres que no se cuidaron. Vio que el hombre usted le dice, anda hermano, anda a hacerte ver la muela que te está doliendo. No, al odontólogo no voy a ir porque le tengo miedo. Tengo a mi cuñado que no se le pone poner una inyección en el glúteo porque le ve la aguja y le da, parece una mujer. Empieza a llorar. Estadísticamente el hombre no se cuida. Vos lo debes saber mejor que nadie. No se cuida, el hombre no se cuida. Entonces cuando quiere acordar de un estudio se tiene que hacer 20 estudios porque se dejó de estar. Y hay ciertas cuestiones que tienen que ver con lo espiritual también. A veces lo espiritual afecta a nuestra vida física. David cuando pecó, en el Salmo 50 dice que sus huesos se habían envejecido, que sentía dolor, ¿o no decía así? Sentía dolor en su cuerpo, porque cuando nuestra vida espiritual no está de la mejor forma, ¿usted no ha sentido que se cansa más? ¿No ha sentido que le duelen los huesos? Hay muchos factores que influyen en esto. Le digo, hay cosas que son físicamente, netamente físicas, fisiológicas, y hay otras que tienen que ver con lo espiritual. No todo es espiritual, no todo es el diablo, hermano. No le eche la culpa a todo el diablo. Hay cuestiones que son netamente responsabilidad de cada uno de nosotros. Mayordomo de los bienes materiales. Sí. Mientras callé, se envejecieron los huesos.
Exactamente. Ahí está. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Había una necesidad dentro de la vida de David que tenía que ser suplida, pero no era suplida porque mientras callé no pasó nada. Entonces, indefectiblemente es necesario poder confesar, es necesario poder hablar. Pero ahí tiene que ver también con la mayordomía de mi cuerpo, cómo yo controlo, cómo yo amo mi cuerpo. No va a empezar con cirugía y qué sé yo cuánto, ¿no? Se va a sacar la arruguita de la frente, se van a empezar a poner botos a algunos. No va a aparecer en la iglesia con los labios medio hinchados, porque va a decir, ¿qué le pasó a este? Pero Dios quiere que usted sea un buen mayordomo. Una persona que sea honorable, que usted pueda controlar dentro de lo que Dios usted le permite controlar de la mejor manera. Mayordomo de los bienes materiales. Hay otra parábola ahí en Lucas 16. ¿Está aburrido? Y si está aburrido me va a tener que aguantar hasta que termine. No, yo no he controlado el tiempo. ¿Cuánto me queda? ¿Puedo darle un poquito más? ¿10 minutos? Bueno, van a tener que ser 20. Ya tenés hambre, che, déjate jugar. ¿Qué hora es? 2:20. Bueno, aguanta un poquito más. ¿Aguantamos un poquito más? ¿Sí? Bueno. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, le dije, Lucas 16:1, que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Fíjese esto, disipador. Le marco esa palabra. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Y ahí ocurre un par de cosas ahí en los siguientes versículos, ¿no? Pero quiero leerlo hasta ahí para que no se haga tan largo. Y la palabra dice, en el primer versículo, había un hombre que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Disipador de sus bienes significa alguien que tira. Disipador es decir, como la palabra lo dice, alguien que refrena el crecimiento, alguien que malgasta. ¿Qué es lo que hace usted con el ministerio que usted tiene en este tiempo en sus manos? ¿Qué es lo que hace? ¿Lo ha puesto en manos del Señor? ¿O usted dice, bueno, yo voy a hacer lo que a mí me plazca, lo que a mí me parezca? Fíjese que ahí en el Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, Dios nos está hablando que hay una soberanía que es sublime, una soberanía que Dios abarca todo y que todo es de Él y todo es para Él. Y su vida es de Él. Y lo que Dios pone en sus manos es de Él. Y lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que lo que Dios ha puesto en nuestras manos, tiene que ser bien manejado por su Espíritu Santo para Él. Para la edificación de la iglesia. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que la iglesia, a través de los bienes materiales, en este caso, mayordomo de los bienes materiales, la iglesia pueda crecer, la iglesia pueda avanzar, la iglesia pueda extender el evangelio de Cristo. ¿Cómo se mantiene una iglesia? Se mantiene con diezmos, con ofrenda, con primicia. ¿Cómo se mantiene a un pastor? De esta manera. ¿Cómo se mantienen a los líderes? ¿Cómo se mantienen la visión de un pastor o la visión de una iglesia? O cuando nosotros queremos tener un evento, por ejemplo. Cuando queremos hacer alguna obra de algo. ¿Cómo lo hacemos?
con recursos. Y los recursos vienen por parte de Dios, que los pone en nuestras manos para que nosotros podamos, bajo la dirección de Él, poder tener una buena mayordomía de bienes materiales. Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, nuestra actitud, ¿cuál debe ser ante los bienes que disponemos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué hacemos cuando entregamos algo a Dios? Dice 1 Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. Debemos entender esto. Lo que hacemos es devolver a Dios parte de lo que Él nos ha dado. Parte de lo tanto que Dios nos da. Al comienzo decíamos que a Dios le tenemos que dar parte de nuestros recursos. Un 10%. Cada uno de, como ha propuesto en su corazón, dice un versículo, ¿verdad? ¿Cómo proponemos el corazón para darle al Señor? Ahora, no es solo el 10%. Usted puede tener más liberalidad en dar. Usted quiere estar bien con Dios. ¿No? Esta es la forma de poder darle a Dios. Nuestro 10% de lo que Dios nos da a través de nuestro trabajo, de lo que nosotros hacemos, de lo que Dios nos permite hacer como personas en nuestros trabajos y en todo lo que podemos hacer a nivel bien material. Ahora, el 90% restante también es de Dios. Nada más que Dios dice, bueno, con 10% vas a bendecir a la iglesia y vas a bendecir a la iglesia para que la iglesia se proyecte para alcanzar y dar buenas nuevas al perdido. Necesitamos los ministerios, por ejemplo, el pastor Jorge, ¿seguís a cargo de misiones? La IEP tiene un departamento que es Misiones IEP, ¿verdad? ¿Cómo se mantiene la misión? ¿Usted cómo cree que se mantiene? ¿Con la plata que usted pone? ¿Ah? ¿Con ofrenda? Por eso siempre ellos dicen, bueno, si usted no puede salir a las misiones, ¿qué tiene que hacer? ¿Orar? Segundo, poniendo esta halaganza. ¿Hay algún tercero? E ir. Pero el que no va, tiene que orar por el movimiento y por los que tienen este llamado tan hermoso de misionar, de salir a las naciones. Y no necesariamente no es necesario irte tan lejos. Cerquita de casa hay mucha necesidad. Entonces es necesario ir, es necesario aportar y es necesario orar. Entonces, querida iglesia, la iglesia, el departamento de misiones, ¿cómo se extiende? A través de las ofrendas, a través de los diezmos. Nosotros como pastores damos el diezmo de los diezmos. Yo hasta el día de hoy todavía trabajo. De lo que yo trabajo doy mis diezmos. Y de lo que se diezma doy el diezmo de los diezmos. Entonces es una cuestión de que Dios tiene que revelarse en nuestro espíritu, aún en nuestra economía. Mi pastor fue 40 años como tesorero de la IEP. El pastor Manuel Félix, el año pasado murió. Él fue 40 años de tesorero en la IEP. O 40 o más, no me acuerdo cuánto. ¿Y sabe qué? No sé si alguien dijo algo. 42. ¿Y sabe qué? Hay algo que en este hombre se vio fidelidad. Fidelidad a Dios en lo que a Dios le pertenecía. ¿O no dice la Biblia, demos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Entonces tenemos que entender que lo que le corresponde a Dios es necesario que lo hagamos. Ahora, no solamente por una cuestión de obediencia, porque la Biblia dice en Deuteronomio 28, si no me falla la memoria, donde habla de las bendiciones de Dios. Dice, las bendiciones, dice, te van a perseguir, es decir, las bendiciones vos vas a ir y las bendiciones de Dios te van a alcanzar y te van a agarrar y te van a abrazar.
pero porque hay una cuestión que para que la bendición de Dios llegue, yo tengo que ser obediente. ¿Somos obedientes en este tiempo? ¿O nos cuesta darle a Dios lo que a Dios le corresponde? ¿Y sabe una cosa? Cuando esto también se revela en nuestro espíritu, nunca más usted tendrá problema con el dinero. A veces lo que nos frena a nosotros es el tema de plata. O la gente no vive por dinero. ¿Cómo se mueve una economía? Con dinero. ¿Cómo se mueve una casa? Con el dinero que usted lleva a su casa y aporta. ¿Es así o no es así? ¿Cómo usted le da de comer a su esposa y a sus hijos? Con una economía estable. ¿Cómo le damos de comer a gente que está necesitada? Uno de los puntos que dijo Daniel también. Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir al necesitado, al que pasa necesidad. ¿Cómo nosotros podemos ver una iglesia creciente cuando nosotros damos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, nuestras primicias? La iglesia se empieza a sanar. La iglesia empieza a tener una sanación espiritual a nivel familiar. Pero eso lo tiene que entender el varón, lo tiene que entender el hombre, porque el hombre es el sacerdote en el cual Dios delega autoridad. Delega autoridad no solamente para echar fuera demonios, sino delega autoridad para que tengamos una economía donde la podamos manejar de acuerdo a lo que Dios quiere, pero para la extensión de su reino. Entonces ahí vamos a entender que Dios no es un Dios que cierra su mano. Mi pastor siempre decía, no le cierre la mano a Dios, hermano. Deje la mano abierta. Sea con Dios dadivoso, que en su corazón no haya freno para darle a Dios. Y acá no quiero manipular las intenciones de su corazón, ni tampoco quiero trabajar en sus sentimientos. Esto no se trata de una cuestión de sentimiento y de manipulación. Esto se trata de una cuestión de obediencia para que nosotros como hijos de Dios podamos entender cómo Dios puede dar liberalidad en la economía, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en los ministerios, cómo la iglesia avanza y crece. Cuando nosotros somos con ese corazón abierto hacia Dios y le decimos, Señor, yo te doy, nunca le vamos a devolver a Dios todo lo que Él nos da. Porque ¿quién da el diezmo de un 100%? ¿Quién? Nadie. No sé si alguno lo hace. Le digo que su economía va a sobreabundar hasta que reviente todo. ¿O no? ¿Sabe qué? Cuando nosotros medimos lo que damos, se complica la cosa. Se complica. ¿Sabe por qué? Porque estamos midiendo lo que estamos dando por una causa, por un fin determinado, por un pensamiento. A veces los pensamientos a nosotros nos determinan a ser lo que somos. A veces podemos ofrendar de la mejor manera, pero nuestro corazón y nuestro pensamiento van por otro lado. Y Dios conoce la intención de nuestro corazón. Dios conoce cuando nosotros damos esa ofrenda sin ninguna intención. Y bueno, Señor, yo te doy mi diezmo porque sé que si te doy esto vos me vas a dar el triple, el cuádruple. No pasa por ahí la intención. A veces nuestras ofrendas, nuestras primicias, Dios las lleva por otro lado, por nuestra vida espiritual, en salud, en el crecimiento de nuestros hijos, en el crecimiento de nuestra pareja, de nuestro matrimonio a nivel espiritual dentro de la iglesia. Y después todo lo demás, dice la palabra, viene por añadidura. Entonces, ¿qué es lo que primeramente tenemos que buscar? El reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Entonces, indefectiblemente, busquemos a Dios, busquemos su reino, busquemos su justicia y las demás cosas serán añadidas. Gloria a Dios. Y en abundancia. Busque a Dios. Como primera medida, búsquelo al Señor de todo su corazón. Fíjense que en la época del Antiguo Testamento hasta los patriarcas daban el diezmo. El diezmo es una cuestión que muchos dicen, bueno, era de la época de Moisés. Y el diezmo no está instaurado en la época de Moisés.
Ahí se instauró, como un sacerdocio sacerdotal, ¿no? Valga la redundancia, de Moisés, dirigido por Dios para que en el pueblo hubiera orden. Pero el diezmo viene de la época de Melquisedec, ahí cuando Abraham, después que viene de una batalla ganada, con todo lo que traía, dice que este rey reconoce, le da pan, vino, y él dice, bueno, de lo que yo he traído, yo te doy mi diezmo. Hermano, no se olvide que Abraham no era del pueblo de Israel, era un gentil. ¿Está bien? ¿Muy bien por ahí? Tengo uno de los maestros del estudio bíblico de la IEP, así que me vale que no me puedo correr de nada. Entonces, el diezmo, si hablamos de diezmo, hablamos de una época, de la época de Abraham. Era una época donde se diezmaba, era normal y era de la época de los pueblos donde la gente diezmaba. Entonces, si somos de la época del sacerdote de Melquisedec, dice que tiene una tipificación con Cristo. Un reino que no tiene fin. Jesucristo es el nuevo sacerdocio instaurado en la época de la gracia, donde es un reino que no tiene fin. Entonces estamos en un reino donde estamos sobre gracia y es un reino que no tiene fin. Entonces, si en esa época se diezmaba, hoy día, en la época de la gracia, mayor aún. Si usted está dando el 10, le puedo decir que tiene que dar más del 10. O usted está viviendo en la ley donde era la ley antigua, la de donde si no diezmaba te mataban. ¿Ah? Entonces, estamos en una época de la gracia. ¿Cuánto deberíamos diezmar? Yo tengo a mi cuñado que él diezma el 20%. Pastor Oscar Feris, que es pastor de la iglesia de San Luis, él diezma el 20 o el 25%. Quizá estoy diciendo algo que no lo debería decir, pero para que usted tenga conocimiento de esto, yo no me puedo quedar solamente con el 10. Es decir, si usted quiere diezmar más del 10, hágalo. Pero la intención del corazón no la ve el pastor, la ve Dios. Entonces, indefectiblemente, yo tengo que darle a Dios lo que a Dios le corresponde. Y ya voy terminando. Entonces, en este tiempo, ¿cómo podemos ver nuestras economías subsanadas por la presencia de Dios cuando le damos a Dios lo que a Él le corresponde? ¿Cómo se mantiene una obra? Con el dinero. La otra vez hablaba con una persona, un miembro de la iglesia, y salió este tema, ¿no? Entonces yo le decía, ¿qué pasaría si vinieran 500 personas a mi iglesia? A muchos se le hace el signo peso en los ojos. ¿Qué haría un pastor? ¿Se dejaría toda la plata de 500 personas, 1000 personas? Qué temita, ¿no? Yo le dije, mira, yo, delante de Dios te digo, yo pondría que me pusieran un sueldo. Es un tema personal y yo no hablo por los pastores que están presentes. Es un tema personal. Pero cuando entendemos que de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Cuando entendemos que el pastor recibe diezmos, pero también el pastor entiende que hay necesidad en la iglesia, que hay gente que necesita que se las abastezca, no solamente con una palabra espiritual, sino que se las abastezca llenándole el estómago. Hermano, hay gente que necesita que se le llene el estómago. Porque podemos ir y hablarle al Señor y le podemos decir, Dios te ama, Dios te bendiga, le damos en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, le llevamos salvación, pero no le llenamos el estómago y hay una cuestión ahí que no está funcionando. Entonces, necesariamente, la iglesia no es un ente regulador de administración pública. La iglesia no es eso. Nosotros no somos un ente municipal. También quiero aclarar eso. Yo lo he aclarado en mi iglesia.
La gente tiene que venir a la iglesia porque siente la necesidad del evangelio, porque la gente necesita que le presentemos a Cristo para que esa persona alcance salvación. Y de ahí en más, hermano, vemos con qué sustentamos, las necesidades espirituales, físicas, las necesidades aún que tienen que ver con la familia, con el matrimonio y con los hijos. Aún la necesidad que están sufriendo hoy en día las familias, y hablo dentro de una comunidad de fe. La iglesia tiene los recursos hoy en día, no sé su iglesia, pero mi iglesia, desde el lugar más humilde que lo puedo llegar a decir, y yo creo que su iglesia también, tenemos los recursos necesarios para poder pararnos en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre del Señor, para poder provocar y generar cosas en la sociedad donde estamos viviendo. No necesariamente necesitamos, el sonido de alguien para que podamos hacer un evento. Tenemos nuestros profesionales, tenemos los recursos, tenemos las capacidades, tenemos la gente que está llamada por Dios en sus diferentes capacidades, tenemos profesionales que pueden abarcar el tema de salud, el tema de DGE, el tema educacional. La iglesia tiene recursos. La iglesia tiene recursos para moverse. ¿Por qué la iglesia no se mueve? Porque a veces estamos muy cómodos y muy tranquilos. Ahora fíjese, un tema importantísimo, Jesucristo, muchos dicen que abolió el diezmo no lo abolió Jesús. ¿Sabía usted? Mateo 23 dice, ¡ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Dice, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar hacer aquello. ¿Qué tenía que hacer la iglesia? La justicia, la misericordia y la fe, sin dejar hacer aquello. La justicia, la misericordia y la fe. Eso nos tiene que provocar a nosotros ser buenos mayordomos de la justicia, la misericordia, la fe, sin dejar de hacer lo que yo tengo que hacer como hijos de Dios. No es nada fácil para un pastor ponerse a hablar de estas cuestiones, porque hay mucha gente que piensa que por ahí se habla de esto para que el pastor se enriquezca de una forma desmedida. Hace muy poco en la iglesia entró un diezmo de 100.000 pesos. Y vino el matrimonio, nos dio ese diezmo. Y dije, voy a orar por ustedes. Oramos por ellos, oramos por ese diezmo. Le dije, en el nombre del Señor, esta es una etapa nueva que se abre para ustedes a nivel espiritual. Porque a partir de ustedes es un rompimiento a nivel espiritual donde todos los demás podrán entender que Dios aún en nuestra economía se mueve sobrenaturalmente. Y nos pusimos a orar con mi esposa y dijimos, al Señor, ¿qué vamos a hacer con esta plata? No me la dejé para mí la plata. Y bueno, Dios marcó ciertas necesidades obviamente claras que veíamos dentro de la iglesia. Entre esas había una necesidad de una notebook. Y agarramos esa plata y compramos una computadora, compramos material para la escuela bíblica de nuestros niños y no me acuerdo qué otras cosas más. Hermanos, ¿sabe qué? Cuando tenemos el problema con nuestro dinero, estamos en problemas con Dios. Pero cuando Dios se revela a nuestro espíritu, aún en el tema económico, en el tema de dinero, cuando entendamos esto, nunca más vamos a tener problema con nuestro dinero, sino que vamos a entender este problema ya está resuelto con el Señor. Hay gente que mide mucho, hay gente que piensa mucho, que cuestiona mucho, y esto tiene que dejárselo en las manos de Dios, para que Dios se le revele a su espíritu y usted pueda decir, yo le tengo que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. El último punto.
Y ahí cierro. Mire, si había para hablar, había mucho para hablar. Pero lo estoy acortando esto. ¿Qué, ya se me viene a tocar el teclado? Este buen mayordomo del tiempo y del teclado, te digo, ¿eh? Ya viste cuando te empiezan a tocar el teclado, porque ya... A buen entendedor, pocas palabras, el dicho, ¿no? Ya te están fletando para otro lado. Acá está, mira. Bueno, vamos al último punto. Mayordomos del conocimiento del Evangelio. No me vas a tocar la de Alejandro Lerner, esa a todo pulmón, porque... ¿Ah? Bueno. Che, un poco de carnalidad tengo. Algunos lo veo que me miran con una cara así como diciendo... Le falta la aureola arriba, ¿viste? Aflojemos un poco, ¿eh? Mayordomo del conocimiento del Evangelio. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15, Mateo 28:18 dice lo mismo. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Dice Jorge. Y enseñándole todas las cosas. Enseñándole todas las cosas. Me acuerdo que el pastor Juan decía, hermanos, si usted no hace lo primero, y yo enseñándote todas las cosas, dice el último, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, ¿no dice así? Y me acuerdo que el pastor Juan decía, hermano, si usted no hace lo primero, el Señor no va a cumplir lo último. Y no hay otra cosa instaurada en la palabra de Dios que no sea esto. Muchos buscamos, yo veo que la gente llega a la iglesia y quiere ponerse a tocar un teclado, quiere estar en danza, quiere predicar, quiere, no sé, hacer un montón de cosas. Y yo por ahí digo, me agarro la cabeza y digo, pará, flaco, ¿sí? Primero que tenemos que hacer como iglesia es ir y predicar la palabra. Si no movemos la iglesia a predicar la palabra, las personas no conocerán de Cristo. Nuestra iglesia no se va a llenar por la obra del Espíritu Santo. Hay una obra redentora del Espíritu Santo, pero la gente tiene que moverse. El pastor tiene que mover a la iglesia, el pastor tiene que mover a la oveja y tiene que ir a decirle, vayan afuera, prediquen el Evangelio y abarquen lo que tienen que abarcar, pisen lo que tienen que pisar, conquisten lo que tienen que conquistar en el nombre del Señor. Es necesario predicar. Mayordomo del Evangelio. ¿Usted es un mayordomo del Evangelio? Usted tiene que salir a predicar. La iglesia se mueve. ¿Cómo se mueve la iglesia? ¿Cómo usted decide hacer el segundo paso, el tercero, el cuarto, el quinto? Moviéndose, ¿o no es así? La iglesia, ¿cómo va a crecer? ¿Cuánta gente le ha llegado a pastor ahora hace poco? ¿Cuánta gente tiene en la iglesia? Un número. 200. ¿Usted cree que la gente llega sola a la iglesia? La gente no llega sola. Algunos llegan tocados por el Espíritu Santo, que esa es una realidad. Otra gente llega porque hay gente que se mueve. Este hombre camina a la tierra, se mete a la finca, se ensucia los pies, va con la guitarrita, canta. Hermano, hay un sacrificio que tenemos que hacer cada uno. El sacrificio y la mayordomía del tiempo, y la mayordomía de los bienes materiales, la mayordomía de los talentos, pero también tenemos la mayordomía del Evangelio. Hay que salir a predicar, usted tiene que moverse, tenemos que movernos, ir a buscar al perdido, a ir a buscar a aquel que no conoce al Señor. Ese es el primer punto específico que Cristo dejó en su palabra. Vayan y prediquen. Vayan y prediquen. Después la iglesia primitiva se empezó a juntar en las casas. Después que recibieron el Espíritu Santo y fueron llenos, dice la palabra. Dice que se provocaron cosas sobrenaturales. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo marcaba y dirigía a la iglesia. Se juntaban en las casas.
compartían y tenían en bien común todas las cosas, dice. Dice, las personas o los hijos de Dios sentían el mover del Espíritu Santo. Los apóstoles no se movían sin la dirección del Espíritu Santo. ¿O no dice la palabra? Y al Espíritu Santo le ha parecido. ¿Le pedían consulta al Espíritu Santo o no? ¿Consultamos al Espíritu Santo lo que tenemos que hacer en este tiempo o nos movemos solos? Es necesario que el Espíritu Santo nos dirija. Es necesario que usted sea dirigido por Dios, que salgamos a predicar, que salgamos a cautivar a las personas a través del Espíritu Santo, porque dice Hechos que Dios añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. ¿Pero por qué? Porque había una mayordomía, porque había un interés, porque había, hermanos, a veces vemos una silla desordenada y no somos capaces de ordenarla. Vemos la silla así y pasamos por el lado, ¿no? Mayordomía es esto. No, pero yo no soy ujier, así que no puedo ordenar la silla. Dios nos llama a ordenarnos. Mayordomía es orden. Mayordomía es empezar una reunión en horario. Mayordomía es el 10, dijera el pastor Romo, 10% para el Señor, 90% de bendición. Este año en la reunión de pastores en marzo creo que fue. Entonces, si Dios nos pide algo tan, ¿cómo no vamos a querer el 90% bendecido? Entonces necesitamos ir y dejarnos guiar por el Señor, ministrar la gracia de Dios a los demás. Y con esto cierro. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y Primera de Corintios 4:1 y 2 dice, así pues téngannos los hombres, es decir, a usted, los hombres de afuera, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, de cada uno de nosotros, que cada uno sea hallado fiel. Amén. ¿Usted quiere ser hallado fiel? Sea buen mayordomo, ¿eh? Bueno, Dios les bendiga en esta mañana. Amén. Le vamos a pedir al pastor Fabricio que concluya este tema con una oración. Amén. Para que nosotros todos seamos buenos mayordomos en todos los puntos que el Señor quiere. Amén. Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que hemos hablado y lo hemos tratado. Señor, porque a ti te ha placido en esta mañana hacerlo. Señor, mueve los corazones en nuestras vidas. Mueve nuestros espíritus. Señor, que tu palabra, Señor, se haya revelado en los espíritus de cada uno de mis hermanos. Para que en el nombre de Jesús, Señor, seamos buenos mayordomos de lo que tú has delegado en cada uno de nosotros. En nuestras manos, Señor. Como pastores, como líderes, hermanos de la iglesia, como sacerdotes de cada hogar, de cada familia, tú has delegado responsabilidad, has delegado autoridad, has delegado gracia, has delegado misericordia, has delegado todo lo que tu palabra dice, Señor. Por eso creemos en tus promesas, creemos en tu fidelidad, Señor, que las promesas para nosotros son en el sí y en el amén, para tu iglesia, para tus hijos, Señor. Por eso bendice a cada hogar, bendice a cada varón en esta mañana y llénalos con tu presencia. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.